Para que después tengamos tiempo, como pone el programa, al café networking, donde vais a poder seguir hablando con todas las personas que han intervenido. Café, bocadillo, agua, lo que quiera cada uno, ¿vale? Voy a pasar la palabra en primer lugar a Marildo Zane, que por motivos personales tiene que ausentarse un poco antes de que termine del final, porque Marildo Zane actualmente es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero ha sido Sport Manager de La Viuda. Entonces conoce perfectamente, tiene esta experiencia de trabajar en el sector. Así que, Amarildo, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fátima, por la invitación. Es un lujo estar aquí y compartir mesa con Fernando, bueno, con los dos Fernandos, con Ayala y con Conchi. Y bueno, lo que yo os voy a contar hoy es, digamos, en parte mi experiencia profesional y también ese conocimiento teórico, ¿no?, que viene del ámbito académico. Entonces, hablando un poco de esa internacionalización del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, yo creo que sería quizás interesante hacer una breve introducción de dos conceptos básicos. Bueno, empezaría en primer lugar por el sector, ¿no? Si vemos la composición del sector y también por los ponentes de antes, es un sector que está dominado en buena parte por empresas familiares. Entonces, según el último informe anual de las empresas familiares, en Castilla-La Mancha, en 2024, teníamos 2.117 empresas que estaban parte del sector agroalimentario, de las cuales, también algo muy importante, 1.722 son empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, ¿no? Eso porque es importante, porque al final nos da una primera imagen, ¿no?, de cómo está compuesto el sector agroalimentario. El hecho de que sean empresas familiares también conlleva ciertas ventajas, ¿no? Habéis visto en las ponencias de antes ese cariño hacia el producto, ¿no? Es una empresa muy comprometida con el producto y además yo diría también comprometidas con el cliente, ¿no? Intentan dar, pues, el mejor servicio posible a los varios clientes. También, por otro lado, podríamos mencionar, no diría desventajas, pero quizá ciertas fricciones, como podría ser, por ejemplo, esos famosos recursos, ¿no? Sabemos que una empresa familiar, pues, dispone de pocos recursos. Bueno, ese sería el primer concepto. Y luego el segundo concepto es lo que hemos hablado antes, ¿no?, el proceso de abrir nuevos mercados, dirigirse al mercado internacional. Es un proceso complejo, ya lo sabemos, habéis estado organizando todo ese proceso, que está fomentado por muchísimas fuerzas, que no voy a entrar en todas ellas, pero sí que me gustaría resaltar, pues, una variable que es la globalización. Bien, todo eso, el sector alimentario de Castilla-La Mancha y la globalización, ¿cómo podríamos hacer ese perfect match, ¿no?, ese encuentro perfecto entre ambas cosas? Bueno, a mí me gustaría resaltar algunas variables que creo que son muy relevantes. Me gustaría empezar, en primer lugar, por la propia mentalidad, ¿no? Yo creo que hace falta que una empresa trabaje o consolide, en el caso que lo tenga ya, esa mentalidad internacional, ¿no? Porque muchas veces, durante muchos años, ese mercado internacional se veía como una ventaja competitiva, como algo que puede aportar algo más, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que hoy en día el mercado internacional es algo casi necesario, ¿no?, ya sea para poder mejorar tu posición en el mercado doméstico, pero también para poder mejorar tu rendimiento a nivel internacional. En segundo lugar, y eso va muy de la mano con las políticas de recursos humanos, pues, para poder atraer y retener talento, yo hablaría del compromiso, ¿no? Es muy importante que una empresa desarrolle políticas de recursos humanos que generen un compromiso real entre los trabajadores. Por compromiso me refiero a compromiso hacia la propia empresa, pero también compromiso con sus propias estrategias. Que si una empresa apuesta por las estrategias internacionales, pues también que los trabajadores compartan la misma visión y misión con la propia empresa. Eso parece algo sencillo, pero a veces no es tan sencillo. Entonces tenemos que trabajar, pues, para poder fomentar ese espíritu. Y por último, sí que me gustaría hablar de la diversidad. La diversidad, según el último informe de la Comisión Europea, pues en Europa los equipos del trabajo, el 16%, no son nativos europeos. Y en Estados Unidos, un 18%. Eso quiere decir que más o menos en un equipo de 10 trabajadores, 2 de ellos no son nativos. Entonces, eso genera ciertas preocupaciones porque al final las dinámicas de un equipo multicultural no son las mismas que en un equipo, pues, más nacional, por así decirlo. Entonces, es muy importante que también la empresa, pues, tenga en cuenta
esa dimensión y trabaje pues, para poder utilizar la diversidad pues, de forma estratégica para que le suponga una ventaja competitiva. Al mismo tiempo pensaría en la diversidad, pero de cara al consumidor, ¿no? Sabemos que a la hora de abrir un mercado internacional, pues seguramente esa distancia cultural y las preferencias de los consumidores no son las mismas. Entonces tenemos que ser capaces como empresa pues, para poder adaptarnos de la mejor forma posible con esos nuevos entornos. Bien, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué políticas de recursos humanos podríamos proponer pues, para poder hacer ese encuentro perfecto entre las variables que hemos comentado anteriormente? Hay muchísimas maneras, pero yo me voy a centrar en dos de ellas. Primero, hablaría de incentivos, ¿no? Si hablamos de los incentivos, normalmente en las teorías clásicas pues nos hablan de incentivos económicos. Pero quizás en el momento yo creo que sería más bien apostar por incentivos no económicos, más que nada teniendo en cuenta pues, la generación Z, ¿no? Y las preferencias de la generación Z. Quizás podría ser interesante proponer políticas de recursos humanos que quizás otorguen mayor responsabilidad a los jóvenes, ¿no? Y que le den la posibilidad para poder crecer como profesionales en la propia empresa. Y por último, también hablaría de la planificación de recursos humanos, porque al final, en algunos casos, la forma como una empresa aborda el mercado internacional, en algunos casos, no siempre, suele ser por pura oportunidad, ¿no? Surge una oportunidad y vamos a dirigirnos a ese mercado internacional. Y eso conlleva un error a nivel de recursos humanos, que quizás la planificación no está del todo bien preparada y puede que falten recursos en este momento. Por lo tanto, es muy importante tener una estrategia deliberada y entender el mercado internacional y apostar a por él, pero de una forma coherente y con el mayor compromiso posible. Y yo creo que de momento nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Marito. Pues vamos a escuchar ahora a Nayara Santos y a Conchi Villega del IPES sobre el mismo tema, precisamente cómo las empresas pueden atraer y retener talento para la internacionalización y qué les recomendarían a estos jóvenes que están hoy aquí y se quieren dedicar precisamente a eso. Cuando queráis. Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros desde el IPES hacemos un poco ese matching, ¿no? de nexo, de ser de nexo unión entre las empresas y el talento joven. Y nos encontramos con que, bueno, son caminos totalmente paralelos y no terminan de encontrar un punto de unión muchas veces. Al final las empresas, bueno, pues normalmente tienen sus estrategias y están enfocadas a continuar un poco esa línea continuista que han seguido igual en los últimos años, pero es verdad que hay un cambio generacional importante que tenemos que tenerlo en cuenta si queremos retener y atraer el talento, porque si no al final estamos abocados a que cada vez hay más dificultades. A nosotros nos llegan muchas veces peticiones de currículums de gente que haya estudiado comercio exterior, porque trabajamos, siempre tenemos gente en prácticas, tenemos nuestro programa de becas internacionales, etcétera, y la realidad es que luego cuando llega esa oferta de la empresa al estudiante, hay muchas veces que dice el estudiante, pues no la quiero. Digo, pues ¿cómo que no la quieres? Es que tienes que coger lo que sea para que estás empezando a trabajar, que es lo que en nuestra época pues todos hacíamos, ¿no? Coger el trabajo que te ofrecían, que tiempo de evolucionar y de cambiar, pues ya tendrás. Pues hoy en día pues los valores han cambiado, a lo mejor prefieren esperar a que tengan una situación un poco más cómoda a la que le pueden ofrecer en ese momento que coger lo que les ofrecen, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia o dónde está el gap? Pues bueno, pues muchas veces, que es una realidad en el país, pues hay veces que los salarios, ¿no? Los salarios que nos ofrecen pues son salarios que no están acordes a las necesidades que tiene una persona para poderse mantener o para poderse emancipar, y luego también pues la región es extensísima y hay muchas veces pues que también la empresa pide una presencialidad de 5 días a la semana, tus 8 horas de jornada de trabajo, y los jóvenes hoy en día pues dices, bueno, pues a lo mejor no me lo das en salario, pero dámelo un poco en otras condiciones, ¿no? Pues una flexibilidad de teletrabajo, algo así que a mí me pueda también suponer un beneficio a la hora de elegir el trabajo. Entonces yo creo que desde nosotros, desde nuestras instituciones, que somos un poco los que hacemos ese nexo de unión, tenemos que fomentar un poco ese entendimiento, ¿no? Intentar convencer a las empresas de que los tiempos han cambiado, de que los valores de los estudiantes, de los jóvenes profesionales son otros,
Y a los jóvenes también, pues, educarles un poco en el sentido de un cierto compromiso que no es que sea ni bueno ni malo, que hay otros valores hoy en día, simplemente es entendernos entre todos, ¿no? Yo, pues, por contar un poco también anécdotas y experiencias, cuando terminé mi beca de comercio exterior, pues el programa donde yo estaba tenía unas prácticas en empresas, nunca habían cogido a un becario porque siempre iban organizando cada ciclo con nuevos becarios, llevaba la exportación el gerente de la empresa, tenía un par de supermercados en Suiza y otro en Estados Unidos un poco más, pero yo trabajé como si la empresa fuera mía porque tenía esa motivación, porque siempre lo he hecho así y fue la primera becaria en 15 años que me cogió, ¿no? Que decidió que me quedara en la empresa. Al principio me dijo, bueno, es que no te puedo ofrecer mucho, te ofrezco media jornada y tenía que ir todos los días por un puerto de montaña, nevado en invierno, bueno, pues unas condiciones de media jornada que me lo gastaba en la gasolina, sinceramente. Pero bueno, pues creí que era el momento de que tenía que ser así, que ya llegarían tiempos mejores, ¿no? Y pues por supuesto con el tiempo me cambiaron las condiciones, ya llevé el departamento de exportación muchos años y ya pues cambié. Pues hoy en día a lo mejor muchos perfiles de jóvenes profesionales pues no quieren pasar un poco por esos periodos de que no tienen a corto plazo nada, ¿no? Y dice, pues si me lo estoy gastando en gasolina, pues o me tengo que ir hasta no sé dónde a trabajar y no tengo ningún beneficio, pues renuncio. O sea, entonces tenemos que encontrar un poco ese nexo entre estudiantes y jóvenes profesionales, que creo que empresas como nosotros, que somos empresas públicas y organismos, tenemos un poco esa necesidad y ese deber, ¿no? de inculcar. Claro, luego las empresas te dicen, oye, que lo ves muy fácil, pero que es que los costes de los trabajadores pues, han aumentado, las condiciones han cambiado, que para nosotros también es muy difícil contratar, pues por supuesto. Por eso creo que es importante bueno, pues estar un poco en ambas partes y estar comentando a ambas partes pues las opciones que hay para ver para cambiar un poco la mentalidad de las empresas y cambiar también un poco la mentalidad de los jóvenes estudiantes para intentar atraer ese talento y sobre todo que no se nos vayan de la región, ¿no? Ahora les escucharemos también a ellos que ya tienen que estar pensando en su futuro profesional. Conchi Villegas, también del IPEX. Hola, buenos días a todos. Bueno, soy Conchi y yo trabajo en el Departamento de Promoción Agroalimentaria y Vinos en IPEX. Y bueno, llevo unos años ahí, pero realmente mi carrera profesional la he desarrollado más en la empresa privada, como Export Manager de empresas, sobre todo el sector de moda y calzado. Entonces, además de lo que IPEX puede ayudar tanto a las empresas como a los alumnos, sí que quería comentar un poco las características y realmente yo creo que las necesidades que tienen las empresas de personal y también cómo orientarlo, ¿no? para que tengan éxito. Como comentaba Nayara, el problema muchas veces es ese, ¿no? Encontrar el punto de unión entre una persona que llega y las necesidades que tiene una empresa que probablemente está empezando en el camino internacional y en el mejor de los casos tiene tiempo para poder desarrollarlo. Porque el problema es que la mayoría de las veces cuando las empresas comienzan el camino es porque ya están muy apretados por otros temas y el camino no suele ser demasiado... no tienen ese tiempo que se necesita, ¿no? para poder desarrollarlo. Entonces, a las empresas agroalimentarias, cuando tienen que contratar a alguien, importante que valoren el nivel profesional, ¿no? de la gente, de los profesionales de comercio internacional, que no es como hace muchos años que decían, vamos a contratar a alguien que sepa un poco de inglés, ¿no? Espero que eso ya haya quedado atrás. Los profesionales del comercio internacional son gente muy bien preparada, con un idioma o más, con muchas inquietudes, con mucha información y como tal hay que tratarlo, ¿no? Es un profesional que va a la empresa. Y a las empresas también yo creo que muchas veces se les debe de pedir pues ese apoyo, ¿no? Comentaba antes Azucena que cuando en vez de lo piden azul, lo piden rojo, ya es como ¡guau! Y entonces parece que el enemigo lo tienes dentro, ¿no? Y eso pasa mucho, sobre todo cuando se empieza con la internacionalización en empresas que antes no lo han hecho. Porque, claro, tienen que cambiar todo el sistema. Al final, todo lo que tenías te valía para el mercado nacional, pero muy probablemente no te va a valer para el internacional. Pero no solo a nivel productivo, sino a nivel de personal. La persona de administración que ha estado toda la vida haciendo albaranes, ahora los tiene que hacer en inglés y lo tiene que cambiar. Y esa persona piensa, ¿y por qué tengo que tener yo este follón ahora? Si a mí me pagan el mismo sueldo haciéndolo
¿no?, de la otra manera. Entonces, muchas veces también tiene que ser un cambio de mentalidad de la empresa en conjunto y que el profesional de comercio exterior perciba, ¿no?, que tiene ese apoyo, que no esté solo y que luego un profesional cuando sale al extranjero, pues cuando vende es súper bueno y cuando no vende es malo, pero siempre es el mismo profesional. Entonces, bueno, por eso, por lo que comentaban ayer del punto de unión, algunas veces es difícil, pero es una tarea de todos, ¿no? Y para los alumnos que están aquí y que tienen ganas de seguir, de emprender, ¿no?, este proceso, pues animarles. El mundo de la internacionalización es un mundo muy bonito, donde vais a conocer otras culturas, otros países, donde hay muy poquito paro. Siempre decimos que es una profesión que no tiene, al contrario, nosotros en el caso de IPEX siempre estamos recibiendo demandas de empresas buscando personal, que hay que ser entendemos que hay que tener unas cualidades, ¿no?, pero que una vez que estás ahí es una profesión muy bonita y que tanto las empresas como los profesionales busquen apoyos. Al final todos necesitamos apoyos en algún momento. Entonces, IPEX, ICEX, cámaras, estamos ahí para eso, no solo, y también creo que sabemos adaptarnos al momento en el que está la empresa, ¿no? Pues hay empresas que están empezando y necesitan acciones pequeñitas para no invertir mucho más apoyo de los técnicos, para tema de consultas, de países, y luego hay empresas, pues como las que están aquí hoy, ¿no?, que ya tienen muy claro dónde ir y cómo ir, pero necesitan que les apoyemos, pues a lo mejor en ferias más grandes, de mayor envergadura, con consultas un poquito más complicadas, pero bueno, que estamos ahí para todos, ¿no?, para los pequeños y para los grandes, y para la gente que quiere trabajar en esto lo mismo. Nayara está súper involucrada en todo el tema de las becas, tanto nacionales como internacionales. Apoyamos mucho que el aprendizaje ese, ¿no?, y las prácticas que pueden hacer, y que estamos ahí para lo que ellos necesiten. Bien, muchas gracias, Conchi. Vamos a escuchar primero a Fernando Campoy, que nos cuente desde su experiencia en Cervezas Domus qué quieren las empresas, qué profesionales buscan, cómo tratan de atraerlos a este ámbito del comercio internacional. Y después Fernando Layana termina. Bueno, soy Fernando Campoy, de Cervezas Domus. Antes ha estado el vino, ahora la cerveza, ¿no? Así tenemos un poquito de todo. Yo creo que voy a hablar muy poquito porque creo que va a salir luego el tema de preguntas y demás. Yo solamente contaros que mi caso quizá es un poco distinto porque es una empresa muy chiquitita que en internacionalización, es una palabra complicada de decir, te atascas al decirlo. Digamos que el sector donde estamos, que es microcervecería, porque no es cerveza. Cerveza, como se conoce en España, es pues lo que conocemos de cerveza, ¿no? Me voy a tomar una caña o me voy a tomar un botellín o me voy a tomar unos tercios en un tardeo. En nuestro caso es microcervecería, es lo que hace unos años se llamaba cerveza artesanal. Ahora todavía se mantiene ese término, pero es verdad que ha quedado un poquito denostado. Son pequeñas fábricas, muy pequeñas, que hacen cervezas especiales. Bueno, en nuestro caso Domus fue de las primeras, éramos 3 en España. Este año nos hacemos mayores de edad, cumplimos 18 años como marca, pero seguimos naciendo. O sea, es una empresa y un sector que sigue naciendo, porque tiene una complejidad muy, muy elevada. A nivel nacional, antes se hablaba del mercado del vino, y había alguna pregunta en contraposición con el tema de la cerveza. Ya digo que en el caso de cervezas especiales es diferente. Es por un lado un mercado muy de nicho, de un porcentaje muy, muy pequeño de la población que va buscando, para que os imaginéis, una lata de cerveza que te puede costar 8 euros, algo absolutamente extraño, se puede decir como de friki. Y eso por un lado, y luego por otro lado buscar una experiencia parecida al del vino, algo un poco más gastronómico, que es donde queremos estar nosotros, algo diferente y que no se escape de precio, ¿no?, de presupuesto.
creo que entendéis de lo que hablo, ¿no? No tener que gastarte un pastizal si te vas a tomar unas cervezas. Y a la hora de ir al exterior pasa lo mismo. Nosotros cuando empezamos a tener contactos en el exterior, bueno, en mi caso en particular, se puede decir que ha sido un poco al me cachen 10, ¿no? Porque empecé viajando para conocer. La fábrica es muy chiquitita, la empresa somos muy poquitos y todo el contacto internacional lo hice yo, ya digo, pues viajando a eventos cerveceros, a ferias muy específicas. Y luego, pues desde un principio me invitaron de juez de cata en campeonatos internacionales. Entonces, bueno, me suelen decir, joder, te recorres el mundo bebiendo cerveza. Digo, pues sí, es verdad. Pero claro, vas allí, vas al campeonato y ya haces contactos interesantes. Pero ya digo que es un poco al me cachen 10 porque no es una visita a ferias tan estructurada como la que se ha expuesto antes, sino que es decir, voy a esto, voy de tal y conozco este mercado y de hecho hemos exportado varias veces, ¿verdad, Nieves? Pero han sido como muy puntuales, porque este mercado suele ser bastante volátil y cambiante. Entonces, ese mercado, a lo mejor en Brasil que hemos llevado, o que hemos llevado a Holanda, o que hemos llevado a pues, muchos países, a lo mejor era una exportación y ya no te compraban más, porque las tiendas y comercios que compran y consumen ese tipo de cerveza rotan mucho, siempre quieren novedades. Entonces, o te especializas en sacar una cerveza cada semana, lo cual es una locura a nivel logístico, marketing, tienes que tener una maquinaria continuamente pensando, diseñando, etcétera, o tienes que afinar mucho dónde quieres ir. Y bueno, pues ya digo que es como un caso muy, muy particular de una complejidad más o menos grande en el mercado interno y también en el exterior. Pero también es cierto que tiene unas oportunidades bastante interesantes. No sé si alguien ha seguido más o menos la evolución del sector de cerveza artesana, pero bueno, ha habido como una curva. Cuando empecé yo no había nadie, era como Don Quijote de la Mancha. Aquí luego hubo como un boom, que en cada pueblo había alguien que hacía cerveza, ¿no? Y luego, pues, ya la cosa empezó a desinflarse justo antes de la pandemia, y cuando llegó la pandemia, plumba. Entonces, ahora estamos en un momento estudiable, ¿no? Es algo interesante. Pero bueno, ya digo que no dejo de ser una empresa muy chiquitita en un sector con unas singularidades muy, bueno, ya lo has visto tú también, muy, muy concretas. Y poco más, ya os dejo a vosotros. Como consultor especializado en el ámbito de recursos humanos, ¿cómo buscan las empresas atraer y retener talento y qué les recomendarías para dedicarse a este sector? Muy bien, muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar y compartir mesa con personas tan ilustres como vosotros. A ver, voy a ir un poco de lo general a lo particular para no perderme. Se ha apuntado aquí en la mesa un reto mayúsculo al que se están enfrentando hoy en día las empresas y las nuevas generaciones de profesionales que están desembocando en el mercado laboral. Y es que hay un cambio de paradigma, de mentalidad, de expectativa, del sentido que se le da al propio trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, os puedo decir que después de muchos años trabajando en el ámbito de los recursos humanos, vivimos una época complicada porque bueno, hay una generación que normalmente gestiona o lidera a las empresas que le está chocando, bueno, pues los nuevos valores con los que vosotros irrumpís en el mercado laboral, y esto no es ni mejor ni peor, sino simplemente diferente y que requiere una adaptación, Yo siempre digo que vivimos también un mundo donde el propio sentido de la empresa se está poniendo en entredicho y el propio paradigma de lo que es una empresa. El mundo cada vez más globalizado y sobre todo hay un factor que yo veo cada vez más claro y es que los ciclos de vida del producto y del servicio cada vez son más cortos, con lo cual esto nos lleva a que la empresa tiene que estar constantemente en innovación y creatividad.
Y esto hay que aplicarlo a las personas que quieren trabajar en las empresas y empezando por uno mismo. Creo que las carreras profesionales actualmente se han salido o se salen de lo habitual, de lo tradicional, de lo ortodoxo, y cada uno tiene que, a partir de ahora, buscar y hacerse y comenzar por innovar en uno mismo, en convertirse en un profesional que se adapte a lo que las empresas quieren, que son cada vez necesidades diferentes. Los hábitos de consumo por fuerza también están cambiando, las nuevas maneras de consumir. Antes se hablaba con el vino que por qué no pensar en una copa de vino con 2 cubitos de hielo. Bueno, pues cosas que hasta ahora eran impensables y que, bueno, aparecen, y creo que hay que estar abiertos a la innovación. Esto exige que los profesionales, vosotros, que vais a desembocar en el mundo profesional, seáis conscientes del nuevo paradigma, del nuevo replanteamiento que hay sobre el propio concepto de empresa, sobre el concepto de relaciones laborales, de vinculaciones, de trabajo híbrido, de flexibilidad, pero que también requiere de compromiso, de seguir estando fieles a una marca. O sea, hay que meter en la coctelera elementos nuevos, ¿no? Por concretar y aterrizar, creo que es fundamental tener y desarrollar una mentalidad de innovación, porque hoy en día el talento ha pasado de ser o de tener, digamos, donde el peso principal era el conocimiento, ha pasado a que el peso fundamental hoy en día del talento y lo que buscan las empresas son capacidades y competencias. Ya no se busca tanto que sepas de algo, que por supuesto hay que saber, pero lo que se busca principalmente es que tengan la capacidad rápida de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Porque el mercado, la tecnología, estos ciclos, el ciclo de productos cada vez más rápido requiere que las empresas cada vez el producto esté innovándose. Entonces es necesario que haya personas que lideren estos procesos de innovación y por fuerza la mentalidad del profesional tiene que ser como muy innovador, siempre abierto a lo nuevo. Luego por aquí se apuntaba también que vivimos tiempos de incertidumbre, ¿no? Sobre todo en áreas de la empresa de internacionalización. Pues fijaos el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Creo que el profesional del siglo XXI tiene que ser un profesional que esté acostumbrado a vivir en la incertidumbre. No se puede tener seguridad de muy pocas cosas. El largo plazo ha pasado a ser de 10 años a ser mañana. Es decir, es que mañana ya es largo plazo. Entonces, hay que estar muy atento a todo lo nuevo, hay que estar desarrollar esa capacidad de vivir en la incertidumbre. Se habla del mundo VUCA, ¿no? De vulnerabilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad. Ahí es nada, ¿no? Desenvolverse ahí, pues no es fácil. Pero es que las empresas tienen que desarrollar esa capacidad de desenvolverse en estos mercados. El profesional que quiera ocupar puestos de responsabilidad en estas empresas, pues por fuerza tiene que pasar por ahí, ¿no? Y luego, por apuntar alguna competencia, porque yo cada vez, como digo, creo que las empresas buscan principalmente competencias, pues para trabajar en comercio internacional, pues por fuerza a esto que hemos añadido de la incertidumbre, de la innovación, pues una gran capacidad de adaptación al cambio, por supuesto capacidad de negociación, y la negociación no me refiero solo a establecer un precio. Negociación quiere decir la capacidad que tenemos de llegar a acuerdos, ¿no? De llegar a acuerdos, porque el mundo de la empresa es un constante acuerdo. Tú estás negociando con muchísimos actores, ¿no? Con tus propios empleados, con proveedores, con clientes, con competidores. Ya no digo si en el orden internacional tienes que empezar a llegar a acuerdos con empresas, con clientes de otras culturas, de otros esquemas mentales, de otra forma de trabajar, etcétera, etcétera. Creo que esa flexibilidad es fundamental. Y luego,
bueno, pues en la época que vivimos, pues creo que el profesional tiene que convertirse en alguien que tenga inputs muy transversales. Si quieres trabajar en el comercio internacional, pues tienes que saber de geopolítica, tienes que saber desarrollar competencias lingüísticas posiblemente en otras lenguas. Y, bueno, si estamos además añadiéndole el sector agroalimentario, pues creo que el sector agroalimentario tiene una serie de connotaciones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con hábitos de consumo, donde esto se ha experimentado también en las últimas décadas. La decisión de compra, de consumo, ha pasado de lo racional a lo emocional. Aquí se hablaba antes, también al hilo del vino y también, bueno, pues con la cerveza, la gente ya no consume el producto tal cual por las particularidades del producto, sino por todos los valores intrínsecos que hay detrás de ese producto. Creo que el sector agroalimentario tiene todavía un campo muy grande de vincular el producto a lo cultural, a lo histórico, a las efemérides que dan sentido a un territorio, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí el sector agroalimentario podría encontrar nichos, nuevas formas de llegar a sectores de la población que quizá tradicionalmente no son los consumidores habituales, pero que, bueno, pues todo está, el futuro está por escribir, y por qué no pensar en nuevos modos. Creo que hay que ser muy disruptivo. Creo que el profesional del mañana, bueno, del hoy, no del mañana, tiene que ser un profesional muy disruptivo, muy abierto, muy transversal y con una capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. Si a esto le añadimos, esto sería como en cualquier sector, si le añadimos sector agroalimentario y vinculado o enfocado al comercio exterior, pues bueno, creo que se multiplica todavía la necesidad de desarrollar este perfil profesional. Un último apunte, creo que las empresas también, y esto quizá no es muy políticamente correcto, pero es así, es una tendencia en la cual las empresas cada vez están adelgazando estructura y externalizando cada vez procesos que antes no se externalizaban. Antes, bueno, ¿qué se externalizaba? Bueno, pues como mucho, pues la limpieza de los cristales, se externalizaba el conserje que tenías, que a lo mejor lo tenías a través de una empresa de seguridad, y como mucho alguna agencia de publicidad que te gestionaba pues el hacer alguna campaña. Hoy en día las empresas tienden a externalizar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque eso da la flexibilidad que permite manejarte y tener cintura en el mercado. Esto abre nuevas oportunidades para los profesionales, quizá no en el formato de la cuenta ajena, pero sí como freelance, ¿no? Creo que el mundo de la consultoría creo que está avanzando a pasos agigantados, y esto requiere también, bueno, pues, o la posibilidad, abre la posibilidad a perfiles como el vuestro de pensar en montar vuestro propio gabinete, vuestra propia consultora, y ofrecer los mismos servicios que hasta ahora se han venido ofreciendo en un formato, digamos, más tradicional de cuenta ajena como freelance. Esto, evidentemente, requiere de otra mentalidad, requiere de otro esquema profesional, pero creo que la frontera entre lo laboral y lo mercantil cada vez está más difuminada. Figuras jurídicas como el autónomo dependiente cada vez se van a ir abriendo paso en el mercado profesional, y yo os invitaría, por lo menos, a pensar en formatos profesionales que no sean el típico de enviar currículum a las empresas, ir a las típicas entrevistas de personal y a ver si me contratan, y si puede ser con contrato indefinido mejor. Creo que esto es de la era del diplodocus, es decir, pensar en trayectorias profesionales en una misma empresa creo que es una especie a extinguir, pero no por nada, sino porque hoy en día la mortandad y la rotación de las propias empresas, pensad que hasta el 70% de las empresas no sobreviven 5 años. Bueno, generarse una expectativa de un contrato indefinido para toda la vida,
pues creo que es absurdo, cuando las propias empresas ya no permanecen en el mercado más allá de estos porcentajes, ¿no? Con lo cual, bueno, nos daría para mucho más. Creo que con estos apuntes abrimos ahí un poco una ensalada de temas muy interesantes que darían para mucho debate, pero bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando es también, aparte de muchas cosas, un escritor premiado sobre management humanista. Acaba de recibir un premio con su libro, entonces por eso también le he querido dejar al final a modo de resumen. Ahora es vuestra oportunidad de preguntar a estos profesionales que, como digo, están en primeras líneas en la consultoría, en el IPES o en la empresa, sobre cosas que os surjan pensando en vuestro inmediato futuro profesional. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién rompe el hielo? Espera, no, siga. Muy buenos días. Soy Desire González y bueno, me gustaría preguntar una cuestión que a muchos de nosotros como generación joven nos inquieta mucho, y es el tema de la experiencia. Sobre todo en empresas privadas se nos requiere una experiencia que hoy por hoy, como estudiante, muchos de nosotros no tenemos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué oportunidades podrían darnos a estos jóvenes sin experiencia para que podamos desarrollar nuestra carrera profesional? Muchas gracias. Gracias. Como no se ha dirigido a nadie, a lo mejor Nayara, que tiene el tema de las becas y todo esto, puede. Que yo pensaba que íbamos a hacer la segunda ronda de preguntas, las has concentrado en las dos. Pues yo quería comentaros, bueno, precisamente organismos como el nuestro tenemos programas de prácticas para que los jóvenes pues hagáis un poco unas prácticas antes de incorporaros a las empresas, ¿no? Entonces, ya desde el IPES también acogemos estudiantes en prácticas normalmente, bueno, pues de aquí de grado internacional, de Relaciones Internacionales o de ADE o similar. También trabajamos y colaboramos mucho con el Máster de Negocios Internacionales, que no sé si lo conocéis, pero que también se imparte aquí en la universidad, que algunos de nosotros somos también profesores allí, y que es un máster que te da también como una visión muy práctica de lo que luego puede trabajar en una empresa o en un organismo. Pero sí que os animo a que pidáis prácticas o becas internacionales. No solo tenemos nosotros, los tienen también muchos organismos, y que sirven un poco de puente, de nexo hacia luego ya incorporadas a vuestros objetivos laborales. En concreto en el IPES tenemos en colaboración con la Dirección General de Formación para el Ámbito laboral de la Consejería de Economía, tenemos las becas internacionales que ofrecemos 6 meses más o menos de formación en comercio internacional, en ramas similares, uno es estrategia y marketing de la empresa y el otro es más orientado a la gestión administrativa y financiera del comercio internacional, y luego os mandamos durante un tiempo al exterior. Hasta este año pasado las prácticas eran de 1 año, ha cambiado la legislación que le aplica a estos certificados y ahora pues solo podemos mandar 4 meses. En cualquier caso es una experiencia muy buena. Mandamos normalmente a cámaras de comercio de España en el exterior o a consultoras que trabajan con nosotros, o alguna vez pues también a empresas que tienen implantaciones fuera. Luego ICEX también tiene su programa de ICEX Vives, que os lo puede también luego comentar si queréis Pedro, que ofrece prácticas. No tenéis por qué ser titulados universitarios o no haber terminado, pero ofrece prácticas en empresas en el extranjero. Y también su programa estrella, que es las becas internacionales del ICEX, que os dan un año de máster en comercio internacional, otro año en oficina comercial de una embajada de España en el exterior y otro año en prácticas en empresas, ¿no? Entonces, ya una empresa que ve en un currículum que ha pasado ya por unas prácticas, o bien en una empresa o un organismo como el nuestro, unas prácticas internacionales, pues ya da otro baje. Y además también comentaros que unas prácticas internacionales también es un salto ya bastante cualitativo en vuestro currículum, porque estamos hablando de que ya no es solo el hecho de estar 8 horas o las horas que hagáis en una empresa, sino es el hecho de estar en el exterior, buscándoos la vida en un país nuevo, con muchas veces culturas diferentes, las herramientas que eso también os da, pues al final es un salto exponencial respecto a igual otros compañeros que se quedan haciendo prácticas al lado de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí os animamos mucho a que os apoyéis en organismos como los nuestros y que salgáis fuera a hacer prácticas en el exterior.
Bueno, muchas gracias, Nayara. Desiree, te voy a contestar de una forma muy práctica, con mi propia experiencia, ¿vale? Para que tengas un poco un caso real. Entonces, ¿experiencia es importante? Sí, pero no es todo. O sea, al final vosotros sois alumnos, tenéis conocimiento. Y ese conocimiento, pues, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar, tenía muy poquita experiencia. Cuando vine de España hice el máster en estrategia y marketing de la empresa. Y además impartido en inglés, por lo tanto puedes mejorar tu nivel de inglés. Y el primer contacto laboral fue a través de las prácticas. Entonces, quiero decir que la experiencia es importante, pero no es todo. Podéis aportar muchísimas más cosas. Podéis aportar conocimiento que habéis adquirido pues, a lo largo de los años. Podéis aportar dinamicidad, nuevas ideas, creatividad. O sea, sois una generación que podéis aportar mucho. Y no os quedáis con esa idea que la experiencia es todo, ¿no? No es todo, es una parte. Y tenéis un potencial enorme que tenéis que saber pues, cómo poder explotarlo y proponerlo directamente a la empresa, ¿vale? Así que mucho ánimo y a por todas. ¿Más preguntas? A ver, ¿cómo os imagináis que vais a terminar dentro de 1 o 2 años? A ver, ¿quién se anima? Aquí no. Bueno, 80, más de 90. Una empresa, si vosotros estuvierais intentando contratar a alguien, valoraréis una pregunta. Y si interesa, porque entonces, si os gustaría, ¿cómo se expresa esa persona? ¿Me convence? O sea, a veces el intangible que va a ser decisivo no es el que seáis economistas, una patada y somos ingenieros, abogados, ¿sabes? Como de la tierra. Que sepáis inglés. Claro, podéis estudiar inglés de 1000 formas. Sí, los idiomas ya están claro. Es un idioma, ya no falta el primero, el segundo. Pero es que además que tengáis capacidad de convencer, de hablar, de expresar. Yo creo que ahí, esos intangibles los reconocéis. Escribís muy bien en el portátil. Mi hija habla poquísimo con el móvil. Y sin embargo, la entrevista la vais a hacer mirando a los ojos a una persona. Que va a decidir, mira, la vida se reduce en una sola frase. Tú sí, tú no. Y tienes que pensar, ¿por qué tú sí y tú no? ¿Qué es lo que va a hacer? Y eso tienes que rellenar esa colección, esa. Y la parte de expresividad, de adaptarse, de transmitirlo con una sonrisa porque tenéis confianza en vosotros mismos, eso contagia. Y sin embargo, en una entrevista que no hayáis hecho casi nunca, y por tanto una voz morfina, casi no se desarrolle, joder, me da miedo, paso de ti, y paso del currículum y lo miro. Entonces, pensar en esos intangibles, y uno de ellos es este. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo motivo? ¿Cómo me lanzo? Porque si no lo hacéis aquí, en la universidad, con vuestros amigos, no lo vais a hacer en un país extranjero que no os conoce muy bien, con un raro. Y mucho cuidado con los intangibles que no se imparten, que no están en los currículos, porque a lo mejor resulta que son los importantes. Bueno, yo creo que me tengo que... Pedro no tiene problema. Pedro no tiene problema con las soft skills, las domina completamente. Venga, ¿alguna pregunta? Fátima, yo como curiosidad quería añadir, es verdad que nosotros nos hemos dado cuenta en las prácticas internacionales, hombre, normalmente son pues para al final apoyar a empresas castellano-manchegas o españolas cuando estés en una Cámara de Comercio Internacional a conseguir clientes, ¿no? Allí, con lo cual se hacen agendas comerciales para cerrar posibles reuniones con las empresas importadoras de productos allí y tal. Y claro, me llaman las cámaras o me llaman los tutores y me dicen que igual después de 2 o 3 meses no han cogido el teléfono. Es que no han cogido el teléfono. Y digo, ¿y entonces? Pues nada, que no han podido cerrar una reunión. Porque claro, pues al final mandas un email, oye, pues a esta empresa si quieres que se reúna y tal. Y claro, pues muchas veces tampoco te responden a los emails.
y dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Les aprieto? Y digo, pues tú apriétales. Claro. A lo mejor lo que hay que enseñar, como dice Pedro, son otras habilidades, porque es verdad que tenemos, o sea, hay un cambio generacional, igual nosotros éramos más de comunicarnos más abiertamente y la gente joven está comunicándose a través de chat, con lo cual le da pánico escénico coger un teléfono, llamar y a ver quién hay al otro lado que no lo conozco de nada. Pero es una curiosidad que nos está pasando en varias de las prácticas y tengo que ser yo la que le digo a los tutores, venga, enfrentarles a eso, tienen que romper esa barrera. Hay que hablar. Beatriz tenía una pregunta. Sí, yo quisiese saber si realmente hay diferencias significativas entre la forma de atraer y retener a personal, digamos, en el ámbito nacional, con aquellas otras personas que pueden venir de diferentes países, una vez que tú sales fuera, pues a buscar talento. Sí, diferencias entre buscarlo aquí en España o buscarlo. Fernando, a lo mejor tú. Bueno, a ver, yo creo que aquí no hay recetas, ¿no? O sea, y luego cada empresa busca cosas diferentes, no sé, depende de la posición, del puesto. Yo me encuentro cada vez más empresas también que me dicen, mira, yo es que yo no quiero a nadie con experiencia. O sea, prefiero que no sepan nada. ¿Por qué? Cada vez hay muchas más empresas que han optado por, digamos, diseñar el propio itinerario profesional de los profesionales. A ver, evidentemente depende de qué posición, pero quiero decir, yo creo que al final se resume en que el talento es conocimiento, competencia y actitud, y hay que aprobar en las tres. Esto es como los tres parciales, hay que aprobar los tres. Normalmente, tradicionalmente, todo se ha puesto en el conocimiento. Antes, en nuestra época, pues el currículum ya eliminaba, o te decía, sí, tú tenías tu máster, hoy en día no, es que las empresas buscan otra cosa. Es lo que decía Pedro, es decir, es que ya el conocimiento de hoy ya no te sirve para mañana. O sea, yo necesito a alguien que aprenda rápido, porque el conocimiento no es tan decisivo hoy. Entonces, prefiero a alguien que tenga el hambre de conocer, de saber, de tener... Mira, yo, por ejemplo, siempre lo digo, es decir, los currículos, hago mucha selección de personal, muchas entrevistas, y los mejores profesionales que me he encontrado son los que han tenido itinerarios educativos y formativos erráticos. Es decir, el típico ingeniero que hizo 2 años de medicina y dice, joder, pero yo me equivoqué porque empecé medicina. Que no, que es que dentro de los ingenieros tú tienes algo diferente, porque cada disciplina te educa la mente para solucionar problemas de una manera diferente. Entonces, lo que buscan las empresas es solucionadores de problemas, que te dé respuesta a lo que me pasa hoy. Y eso la respuesta no está solo en el conocimiento, está en otra serie de habilidades, de competencias, de actitudes, de tener recursos, de tener creatividad, de tener algo diferente al resto. Creo que hay que creo que las carreras profesionales del presente y del futuro son carreras de autor. O sea, tienen que ser carreras de autor. Ya no te sirve el ser ingeniero con 4 máster y 17 idiomas. Posiblemente vas a vivir y vas a encontrar trabajo, pero creo que la empresa busca ya otra cosa. Bueno, no sé si he contestado. Sí, una pregunta por ahí. Si nosotros nos encontramos de profesoras y de algunos de los alumnos y nos encontramos pues eso, una diversidad muy amplia en las clases, de edades, de niveles, brutal, y entonces nos encontramos ahí una situación compleja, primero para saber qué enseñamos. Es que no sabemos qué enseñar. Habilidades, capacidades, conocimientos, ¿qué enseñamos? ¿Cómo preparamos a sus chicos para que cuando salgan al mundo real tengan las herramientas sólidas para poder afrontar ese mundo real? Para que sean capaces, pues eso, de resolver problemas, que sean capaces de resolverse a sí mismos, que tengan esa identidad propia, capaz de defenderse, de tener esa autoestima. Entonces, nos encontramos con ese dilema. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Y cómo prepararnos a esos chicos, a esas personas, para un mundo totalmente volátil, cambiante,
cambiante, incertidumbre, miedo. Yo creo que el silencio de ahora es miedo. Es ese miedo de no saber, de no encontrar esa seguridad en ese futuro, y entonces ese miedo es lo que algunas veces les atenaza. Y nosotros como profesores muchas veces nos encontramos en no saber cómo, no saber qué. Y que, no sé, es una reflexión, pero también desde las empresas, qué es lo que nosotros como profesores podemos aportar para que esos chicos, esas personas salgan y sean capaces de desarrollarse en ese mundo profesional. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer todavía en estrechar los lazos entre el mundo académico y el mundo profesional. Creo que todavía hay un campo ahí grande, ¿no? Porque al final el conocimiento teórico es bueno o malo no en sí mismo, sino en la medida en que sabes llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, ahí hay un salto también, y lo que te multiplica el valor del conocimiento teórico son las competencias que te hacen que sepas sacarle partido al conocimiento teórico en la práctica, ¿eh? Es decir, no sé, si pongo un ejemplo de un cirujano, puede ser muy buen cirujano, puede ser el número 1 en el MIR, pero si resulta que tiene dificultades, no sé, por ejemplo, en transmitir un diagnóstico a un enfermo o a una familia, podrá ser muy buen médico, pero le falta algo, ¿no? O tiene dificultad en trabajar en equipo. Bueno, pues puedes ser brillantísimo, con unas notas brillantísimas, pero te faltan cosas que necesitas para llevar ese conocimiento teórico a la práctica, ¿no? Creo que ahí hay un campo tremendo por hacer, y que el mundo académico debería compensar o debería añadir o dedicar mucho más tiempo del que dedica al desarrollo de competencias. No sé, por ejemplo, en el ámbito de la empresa, pues creo que no sé cuántos de todos los que estáis aquí habéis recibido, cuántas horas habéis recibido en capacidad de negociación. Yo por lo menos salí de mi licenciatura de empresas sin tener ni un minuto de cómo enfocar una negociación. Vamos a ver, si te vas a enfocar el mundo, vas a trabajar en una empresa. Pues sí, puedo tener todo el conocimiento de micro, de macro, de contabilidad, de tal, pero a lo que me voy a enfrentar básicamente es que voy a tener otro señor al lado enfrente de la mesa, o con un cliente, con un proveedor, o con un trabajador, o sea, ¿de qué me vale ese conocimiento? Que vale mucho, o sea, no lo estoy poniendo en duda, pero necesitamos otra cosa. Y esto hoy en día es mucho más necesario que antes. Tenía una pregunta, Rubén España. No era una pregunta, yo solamente para tranquilidad de todos vosotros deciros que yo en nuestro departamento somos 5 personas, yo soy el más joven con diferencia, yo siempre, como os he dicho, colaboramos con la universidad en el máster de comercio internacional, han pasado mucha gente de prácticas, actualmente hay 2, también con el Instituto Alfonso X, y siempre cojo gente sin experiencia, porque como os he explicado en nuestro caso, considero que hasta entonces lo hemos hecho bien, entonces prefiero yo formar a una persona, seguir nuestras directrices, de meter a alguien con experiencia. Así que no penséis que todo el mundo busca gente con experiencia. Lo que sí que vale más es la análisis. Yo cuando doy una charla voy viendo en la gente en la cara si ese va a ser comercial o si se va a quedar en la rutina. Todo el mundo vais a estudiar una carrera aquí a lo mejor para ser internacional, pero ninguna empresa os va a pagar porque viajéis por el mundo. Os va a pagar siempre que generéis para la empresa. Entonces habrá mucho que sea back office, que por supuesto tiene su importancia, toda la documentación es importante, pero el que viaje tiene que ser comercial, para eso se ven los ojos y se ve la cara. Entonces no os preocupéis que muchas empresas también buscamos gente sin experiencia para la tranquilidad de todos. Muchas gracias, Rubén. Una última pregunta. A ver. Ahora sí. Hola, yo soy Andrea. Es una pregunta sobre todo para Nayara y Conchi, porque también he estado en otras charlas en las que habéis estado hablando sobre el tema del máster y cómo a través de los másteres y las becas podéis mandar a gente joven al extranjero para conseguir conocimiento. ¿Qué opinión hay sobre
A ver, lo que comentaban ayer de las becas de internacionalización es sobre todo para centrarse más en lo que es esta profesión. Lógicamente, salir fuera siempre es bien, siempre. Da igual el momento, con 10 años, con 15, con 20, con 50. Lo que te va a aportar tener la experiencia de vivir en el extranjero o de viajar mucho al extranjero es algo completamente diferente y muy bueno. Por eso las empresas, siempre ante 2 currículum, el que tiene el perfil de una persona que ha estado viviendo en el extranjero siempre tiene más. Pero claro, depende un poco de cómo haya sido, ¿no? Yo te comento, en mi caso, yo he estado viviendo en el extranjero por trabajo, pero también he estado de au pair hace muchos años. Entonces, el perfil internacional sí te da esa capacidad de ver, de abrir la mente, de ver realmente que existen otros mercados, otras personas, que la sociedad no es exactamente lo que vivimos aquí, sino que hay todo tipo de personas y sociedades. Eso sí te lo va a dar el vivir en el extranjero, pero tener una beca, una experiencia profesional de internacionalización es otra cosa, ¿no? Es experiencia profesional, es ver cómo trabajan algunos organismos internacionales. Las becas de ICES directamente estás en las embajadas. Claro, estás viviendo lo que pasa fuera en el top, ¿no? Las cámaras de comercio, las mejores consultoras del mundo. Entonces, salir fuera siempre es bueno, pero si podéis hacerlo con becas de este tipo, la pena de hace 30 años es que no las había. Es que solo estaban las becas de ICES y había 4. Por suerte ahora... Es verdad que lo que comentaba la profesora, que también quería comentar un pelín, yo creo que el tema educativo no se ha adaptado exactamente a lo que requieren ahora los chicos de ahora, porque yo también tengo hijos de estas edades, ¿no? Y tienen otros requerimientos, han vivido en una sociedad totalmente diferente que la nuestra, en una época en la que hasta hace poco todo era seguridad y ahora de pronto les decimos no, que todo lo que, como os hemos criado en la burbuja esa burbuja ya está a puntito de romperse y ahora tenéis que espabilar. Yo entiendo que para ellos tiene que ser duro y creo que el tema público siempre va un poco detrás, ¿no? Cuando nos queremos adaptar, pues a lo mejor se ha pasado otra generación, pero el tema de salir al extranjero siempre. Y quería hacer una anotación a lo que ha comentado Fernando, y ya termino, del tema de los freelance, ¿no? Yo estoy viviendo con mucha preocupación, porque he sido responsable de un departamento, pues como 15 años, el tema de los freelance, ¿no? Sí que es verdad que en España faltan emprendedores, también faltan ayudas para que esos emprendedores salgan adelante, pero también es muy peligroso que las empresas, y en el caso nuestro, yo en vino y en alimentos y sobre todo en vino, hemos visto casos hace muy poquito de empresas y bodegas muy importantes que están tendiendo a deshacer los departamentos de exportación a cambio de contratar a alguien freelance solo para que venda. Sí que hay que preparar a la gente para ser emprendedor, pero creo que eso es muy peligroso. Y, de hecho, lo vemos aquí en las empresas que hay o en muchas otras grandes. Las empresas fuertes, importantes, tienen sus propios departamentos. Nadie quiere depender de nadie. Entre otras cosas porque la información se pierde. O sea, los que tienen el poder son las consultoras. Ellos son los que tienen el conocimiento. Tú te van a decir, sí, véndele aquí. Tienes que mandar la mercancía aquí. Pero no vas a saber quién es ese cliente, cómo se ha conseguido, qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de tu producto? Con lo cual, bueno, habrá que llegar a un punto medio entre el sector emprendedor y los freelance y los departamentos, pero creo que es un flaco favor hacia la profesión toda esa degeneración que está habiendo en el tema laboral, que aunque no era responder a la pregunta, pero bueno, quería dejar la nota. Muchas gracias, Conchi. Una última pregunta y terminamos. No se entiende, ¿no? ¿Cuáles son las competencias clave que nos deberíamos formar en este poquito tiempo que nos queda para ir a buscar el sonido para los Muchas gracias. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Cada uno de la mesa que diga alguna de las competencias que considera esenciales para vosotros en ese mercado de trabajo. Fernando Campoy. Bueno, a ver, yo como pequeño empresario, quizá lo que se ha dicho aquí, el desarrollar las competencias más de los intangibles que decía Fernando, ¿no? De esa capacidad de ser sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. Es decir, oye, tengo ese hambre y quiero
tengo esos objetivos, pues voy a por ellos. Tampoco precipitadamente, pero sí desarrollar esos intangibles. ¿Cómo hacerlo? Pues no lo sé, quizá también un poco al hilo de lo que reflexionaba la profesora, quizá con un contacto más estrecho entre empresa y estudio, porque lo que dices, realmente os queda muy poquito tiempo de formación para salir al mercado laboral. Entonces, quizá es como el militar que se está preparando y que nunca está en el campo de batalla. Pues claro, nosotros somos los que estamos en la guerra recibiendo tiros y entonces es un poco como esa aproximación al campo de batalla. Quizá primar más en lo último, pues ese contacto con la empresa a través del IPEX, por ejemplo, o de la plataforma que sea. Gracias, Fernando. Este también es Yo muy uno breve. de los objetivos de esta reunión. Fernando. Bueno, yo lo resumo en, si tuviera que elegir una competencia sería la capacidad de innovación, ¿no? La creatividad. Es decir, creo que cada vez más es el valor más importante que buscan, unido a la solución de problemas, ¿no? Es decir, cada vez hay problemas nuevos, hay retos nuevos que requieren de soluciones creativas, innovadoras y disruptivas. Muy bien. Nayara y Conchi. A ver, yo creo que, bueno, lo que ellos han comentado, por supuesto, pero vamos sumando, pues yo creo que una serie de conocimientos grande, de conocimientos, pero no solo de conocimientos de la universidad, sino de conocimientos de la vida, de culturas, de países, de estar interesado en conocer a otro tipo de gente, porque lo que comentaba Rubén, al final lo que hacemos fuera es vender, pero es verdad que sin ese puntito de termino de vender y me voy corriendo si estoy en Rusia a la Plaza Roja porque necesito palpar un poco el mercado y ver lo que es esto, yo creo que el 75% de los que estamos aquí no nos dedicaríamos a eso, ¿no? Al final, a nivel personal, te enriquece tanto que aunque la venta sea dura, que lo es, te vale la pena, ¿no?, por todo lo que te enriquece. Y otra cosa que yo destacaría en esto y en todo es un poco la valentía, ¿no? Vamos a ser valientes, vamos a levantarnos y vamos a preguntar, que yo os entiendo que nosotros hemos tenido vuestra edad y es complicado, ¿no?, pero hay que ser valientes y hay que destacar por lo que cada uno tiene, porque cada uno de vosotros tenéis miles de cosas buenas, ¿no? Pero si no se las enseñáis a los demás, nunca las van a saber. Yo creo que lo principal que he aprendido en la vida es que nadie te conoce si no te muestras, ¿no? Que muchas veces piensas, pues igual esta gente piensa que puedo valer para esto, ya, claro, pero si tú no eres el primero que da un paso adelante y te muestras para que te conozcan, va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, pues yo aporto, bueno, por supuesto es básico, pero bueno, los idiomas, porque es verdad que nosotros nos hemos dado cuenta que antes nos pedían currículums con inglés y llevan 2 o 3 años que de inglés y francés ya no bajan, entonces por mucha inteligencia artificial que hay y tal, yo creo que ese conocimiento del idioma y lo que ese idioma te aporta culturalmente es importante. Me gustaría también invitaros a ser proactivos, a decir a la empresa las ideas que podáis tener, no esperar a que os manden, sino estar un poco vosotros en la primera línea en ese sentido. Y por supuesto confianza, ¿no? Porque es verdad que creo que es una generación que, bueno, pues a lo mejor con todas las incertidumbres que habéis estado viviendo en los últimos años, pues no sabéis muy bien por dónde tenéis que ir y a veces ese silencio, ese miedo que decía la profesora también se traduce en falta de confianza hacia uno mismo, ¿no? Si uno mismo cree en él y bueno, pues es capaz de romper barreras y de dar un paso importante respecto a la competencia, ¿no? También como último punto, pues originalidad. Originalidad, ¿por qué? Pues porque al final somos muchos en el mundo y nos tenemos que hacer destacar en algún momento. O simplemente como anécdota final, pues cuando pedí las becas internacionales de mi región, había 30 becas en ese momento, todos sabían inglés, alguno alemán y yo pues árabe, porque había estudiado filología árabe. Entonces pues fui la única de 30 que pudo elegir el destino. O sea, todos el resto de mis compañeros, pues el gobierno vasco dijo pues tú aquí, tú aquí, tú aquí, el de alemán pues quería Alemania y fue a Alemania, pero yo tenía 3 países árabes y me dijeron pues tú elige el que quieres y yo elegí el país árabe donde quería ir, que fue Emiratos, que en ese momento todavía no sonaba mucho, pero luego pues, ha tenido ya mucha repercusión. Entonces, originalidad y ser un poco proactivos a la hora de destacar frente a la competencia. Gracias. Una sola cosita del vicepresidente a modo de conclusión. Yo he sido presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha durante años. Por lo tanto, provengo de ese mundo.
Muchos de vosotros puede ser que estéis en una familia que tenga empresa. Lo primero que tenéis que hacer es discutir con vuestro padre y discutir bien. Porque tener a tu padre de jefe es la peor faena que se puede pasar. Pero viene muy bien para que aprendáis de los errores que él haya podido cometer y poderles ayudar para mejorar la empresa. Ese es el primer reto que tenéis. Luego, no tenéis miedo, puñeteros. Yo soy de una generación analógica, por Dios. Si ahora cuando tengo que cambiar de móvil o tengo que llamar a Apple para que me diga cómo lo tengo que hacer, pues se lo diré a mi nieta de 12 años y lo hace con la boina. Luego tenéis una enorme ventaja respecto a todos los que estamos aquí. Sois una generación 5.0. Nosotros hemos sido una generación analógica. Nos sacáis ventaja por todos lados, no tenéis miedo. Estudiar lo que os guste. Y lo que no os guste no tenéis para medio de estudiarlo porque tenéis que sacarlo. Así que lo tenéis que estudiar. Y luego, el día de mañana, tenéis que tener mentalidad y actitud para ser vosotros los que os tenéis que vender. A mí cuando me llega un aspirante a trabajador y me dice ¿cuánto voy a ganar? Lo primero que le digo, ¿y tú cuánto ganas? Yo te voy a pagar lo que tú ganas. Si vienes conmigo por lo que vas a ganar, te has equivocado, vete a otro sitio a buscar empleo. Tenéis que venderos vosotros. Y en eso seguro que lo ganáis. Pues muy bien, no se puede ya mejorar lo que os acaba de decir. Aquí terminamos, muchas gracias. Tengo que deciros que en el patio del Tesoro de San Pedro Mártir tenemos un café y unos bocadillos y eso, porque habéis estado toda la mañana aquí intensamente y podéis seguir hablando también con las empresas y con los miembros de la mesa. Muchas gracias a todos los que han participado. Gracias.